¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra próxima clase de Doctrina Básica, la cual hablaremos de lo que es Jesucristo y su vida en esta tierra. Primero que nada, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Único Hijo. Jesucristo es el único Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 1:18, donde dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí podemos ver en este versículo la palabra unigénito, como dije anteriormente, único Hijo. Aparte de eso, Jesucristo es Dios, Dios hecho carne. En Juan 1:1 podemos ver lo que dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, esa palabra verbo quiere decir o está refiriéndose a Jesús como el Verbo encarnado. Otra cosa que podemos ver como demostración de que Jesucristo es Dios es en Juan 14 del 8 al 9. Dice de la siguiente manera: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí vemos que Cristo es el Padre encarnado. O sea, Dios, ahí que Cristo se está presentando a Felipe y a sus discípulos como Dios hecho carne. Otro que podemos ver como demostración de Jesucristo como Dios es que es la imagen de Dios o una revelación exacta. Repito, es la imagen de Dios o una revelación exacta de Dios. Eso lo podemos ver en Colosenses 1:15, nos podemos, que dice de la siguiente manera, otra vez: Jesucristo es la imagen de Dios, una revelación exacta de Dios. Eso lo podemos ver en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación. Otro que podemos ver como demostración de que Jesucristo y Dios son uno es que Él siempre existió. Jesucristo siempre existió. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:8, donde Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como vimos en clases pasadas, Dios se presenta, o uno de los atributos de Dios es el Todopoderoso. Y aquí vemos que Jesucristo también se presenta igual. ¿Qué quiere decir? Dios y Jesucristo son uno. Ok, otra cosa que vamos a hablar en estos momentos es Jesucristo como hombre en la tierra. Cabe destacar que la vida de Jesús en la tierra aparece en el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios no es que uno contradice al otro, no, es como que tú agarras un dado y cada cara del dado es la presentación del mismo. Eso es el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cada cara del dado o cada cara de la presentación de Jesús o de la vida de Jesús en esta tierra. Bueno, primero que nada, Jesucristo nació de una virgen. Eso lo podemos ver en Mateo 1:23, que dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra cosa que podemos ver que Jesucristo como hombre es: vivió una vida sin pecado. Abro paréntesis en este momento. Podemos ver, a nosotros nos dicen cristianos, o nosotros somos cristianos porque significa pequeños Cristo. Podemos ser iguales a Jesucristo, por eso nos dicen pequeños Cristo. Pero aquí vamos a ahondar más a profundo para que vean que sí somos capaces si acercamos a Él. Vivió una vida sin pecado. Ese es el otro tema que lo otro que vamos a resaltar en este momento. En Hebreos 7:26 nos dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. También podemos ver que Jesús hizo milagros. Eso lo vemos en Hechos 2:22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis.
Lo otro que podemos ver o podemos resaltar en la vida de Jesús es su obra expiatoria. ¿Qué quiero decir con obra expiatoria? La obra expiatoria significa borrar pecado, limpiar las culpas. Todo sacrificio Él lo hizo. Podemos ver su obra expiatoria en 1 Corintios 15, del 1 al 9. Vamos a leerlo por completo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense que aquí Jesús aparece precisamente, o aquí Pablo relata el sacrificio que Jesús hizo como expiación. Cabe destacar, en el Antiguo Testamento, el sacerdote sacrificaba por su pecado y por el pecado de su pueblo. En este caso, Cristo entregó su vida por completo por todos nuestros pecados. Por ende, hay que entender que no vamos a tener otro sacrificio, o sea, no vamos a hacer otra obra expiatoria para poder decirnos o limpiarnos de nuestro pecado. Una sola vez lo hizo y para siempre. Otra cosa que podemos ver en la vida de Jesús es su resurrección. Él resucitó de entre los muertos. En Mateo 28:6 vamos a relatarlo. Dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aparte de su resurrección, Dios lo exaltó. En Hechos 1:11 podemos ver lo siguiente: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vemos también que Dios lo exaltó. Otro capítulo es Filipenses 2, del 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos ver, el nombre de Jesús proviene en el hebreo del Yeshua, que traducido es Josué o Jesús, pero significa una misma cosa: el Salvador. Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido. Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa igual, el ungido. Aquí podemos ver que ya con su nombre mismo Jesús está marcando, podemos resaltar que Jesús fue el ungido, el apartado de Dios para expiación de todos nuestros pecados. Vamos ahora a hablar o a ahondar lo que son los oficios de Jesucristo en esta tierra. Primero, Él fue juez justo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 19:11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí podemos ver cómo Jesús se presenta como juez justo. Otro oficio que vimos de Jesús, o que podemos ver, otro oficio que podemos ver de Jesús es que Él fue profeta. Profeta, en el Antiguo Testamento se le relata a aquel que habla la palabra de Dios y que predice unos hechos, pues Jesús en su vida terrenal lo hizo de la siguiente manera. En Mateo 21:11 dice: y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Otro versículo del cual relata a Jesús como profeta es Lucas 24:19. Dice de la siguiente manera:
Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos y de todo el pueblo. Otro oficio que podemos ver es Jesús como sacerdote. Cabe destacar, el sacerdote siempre para entregar un sacrificio tenía que sacrificar para su pecado, por limpieza de sus pecados, y luego tenía que sacrificar por el pueblo de Israel. Jesucristo vino sin mancha. ¿Qué sacrificio iba a dar por sus pecados si no tuvo? Podemos ver también que Jesús, como sacerdote, hay que entender lo siguiente, es ungido por Dios. Un sacerdote es ungido por Dios, apartado para hacer la obra de Dios. Pues Jesús fue apartado para hacer la obra de Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos 4:14, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? El ser hijos de Dios y seguir la palabra de Dios, predicando el Evangelio a toda criatura. Otro oficio de Cristo es como rey. Cristo fue Rey de Reyes y Señor de Señores, o Cristo es, mejor dicho, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo podemos ver en Mateo 21:5, que dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Otro capítulo de la Biblia que podemos encontrar como Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, es 1 de Timoteo 1, del 15 al 17. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver aquí que Pablo relata la vida de Jesús en pocas palabras, indicándonos y resaltando lo que estamos hablando de un principio. Jesucristo es Dios hecho carne, murió por nuestros pecados y nos salvó. Está bien que nacimos en pecado, pero una vez aceptemos a Cristo o aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues ahora te digo yo, Cristo es, si seguimos las palabras de Dios y leemos la palabra de Dios, podemos ver que Cristo es el ejemplo fundamental y claro de que podemos vivir sin pecado en esta tierra.